Ok, Dios les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor, un día muy especial para todo el pueblo cristiano alrededor del mundo. Hoy es un día en el cual celebramos lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y usted que nos pueda seguir también a través de nuestro canal de YouTube, Oasis Fuente de Vida. Así que conéctese con nosotros siempre para que no solamente pueda escuchar la enseñanza bíblica, sino también mensajes de la palabra del Señor que están puestos en nuestro canal de YouTube, Oasis Fuente de Vida. Así que vamos a comenzar la clase en esta mañana, que tiene que ver con el texto de estudio que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, del versículo 57 al capítulo 28, versículo 20. Como es un poco muy larga lo que es la extensa, digamos, lo que es la lectura bíblica, nos vamos a centrar en algo muy corto, que es la verdad central y el versículo clave de la enseñanza de hoy. Así que la verdad central para todos nosotros es que Jesucristo resucitó de los muertos y vive para siempre. Qué bueno. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración para iniciar con la lectura bíblica. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por haber, Señor, dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta preciosa hora, Señor, no nos cansamos, Dios mío, de recibir tanta bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y que podamos siempre celebrar tu venida, Señor, tu muerte, tu resurrección, Señor, y sobre todo la esperanza de la vida eterna. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el versículo clave de hoy está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 6. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Así que hoy hablaremos de la resurrección de Jesús, que es el fundamento de la fe cristiana. Este fundamento nuestro separa, digamos, lo que es la diferencia de cualquier otra religión. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vive y obra en nuestras vidas y nos da la esperanza de la vida eterna. Que eso es algo muy importante, la esperanza de la vida eterna. Así que podemos hacernos dos preguntas muy importantes. En primer lugar sería de qué manera significativa nosotros o usted ahora está celebrando o ha celebrado la Pascua en su familia o en la iglesia local. Es algo muy interesante, ¿verdad? Y la otra pregunta sería de qué manera se diferencian estas observancias en la manera en que nosotros celebramos esta fecha en nuestros países de origen o en nuestras infancias, ¿verdad? Así que en nuestros países de origen, de muchos de nosotros que somos, venimos de otros lugares, verdaderamente era una celebración completamente diferente. Aquí la celebración es más enfocada a la iglesia, allá más en las calles y más cosas que se celebran, ¿verdad? Sin embargo, en el estudio de hoy vamos a estudiar sobre lo que es el relato de Mateo, sobre lo que es el entierro y la resurrección de Jesucristo. Y en este relato vamos a descubrir varias pruebas de la realidad de aquel que murió, o sea, de Jesús, para expiar nuestros pecados y ha resucitado como Señor exaltado y con autoridad sobre todas las cosas. También es importante saber cómo sus seguidores, o sea, principalmente usted y yo, vivimos para Él y proclamamos el Evangelio para que otros también puedan ser discípulos del Señor. Así que también vamos a ver eso que es muy importante, ¿verdad? Ahora, a través digamos, del estudio, el enseñar, podemos decir, acerca de la resurrección de los creyentes en Corintios, Pablo señaló la importancia de la muerte y de la resurrección de Jesús. Sin la resurrección, dijo Pablo, las escrituras serían una falsedad en vez de la verdad. Sin ella, aquellos que proclamaron el Evangelio de Jesucristo, cuyo fundamento en la resurrección, serían, digamos, hasta cierto punto testigos falsos de lo que se ha hablado. Y aquellos que han creído, como usted y como yo, que hemos creído el mensaje de la salvación, estaríamos todavía perdidos en nuestros delitos y pecados si no hubiera habido resurrección. Además, por otra cosa, al lado es importante señalar que los creyentes a nivel general, a través de la historia, vivirían con una falsa esperanza, y los que padecen persecución, como muchos que todavía son perseguidos en estos tiempos, vivirían o serían muertos con una promesa completamente vacía.
Por eso es que Pablo dijo, consciente de esta realidad, si en esta vida, en 1 Corintios 15, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así que una de las últimas cosas que hacemos y que debemos de tener siempre en nuestras mentes, esto es, por nuestros seres queridos, es colocar, digamos, cuando alguien fallece en la familia, es ponerlo en el lugar de descanso final. Cuando uno va al cementerio, etcétera, etcétera. Los amigos querían hacerlo, de Jesús querían hacer lo mismo con él. Pero, sin embargo, la observancia del día de reposo afectó la manera en que pudieron hacerlo. No hicieron como verdaderamente nosotros podemos o estamos acostumbrados. Ellos observaron la ley completamente porque era una práctica normal que alguna persona que fuera ejecutado, como en el caso de Jesús, fuera arrojado a una fosa común. Porque eso era lo normal que se acostumbraba en aquella época. Los romanos así lo habían establecido, junto con otras personas que habían sido ejecutados de la misma forma. Quiere decir que Jesús, al igual que los otros hombres que fueron crucificados, uno a la derecha y el otro a la izquierda, también tenían que haber sido arrojados sus cuerpos a una fosa común. Esto, sin embargo, no fue el caso de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no fue de la misma enterrado de la misma manera, porque José de Arimatea, dice la Escritura, ya había pedido el cuerpo de Jesús y él pidió que lo fuera a enterrar en una tumba que él tenía, que era algo familiar, algo especial. Sin embargo, es de señalar que los principales sacerdotes y fariseos reconocieron que debían de tomar medidas específicas, y pensando en la declaración que había hecho Jesús, que después de 3 días resucitaré, ellos tuvieron temor o tuvieron preocupación de creer de que iban alguien a sacar el cuerpo de Jesús y que eso iba a ser motivo para que la gente creyera de que Jesús había resucitado. Pero esto fue un problema para todos los líderes judíos. Fue un problema, definitivamente. ¿Por qué? Porque ellos, como les decía, los querían o tenían temor de que lo fueran a sacar, que fueran a sacar el cuerpo y después andar diciendo por todos lados de que Jesús había resucitado. ¿Sí? Por eso es que ellos tomaron la decisión de ir donde Pilato, que era el gobernador de esa época, para que les permitiera o que buscar cómo se asegurara o que sellara la tumba, digamos, de otra manera, para que no hubiera la posibilidad de que se usara digamos, el argumento de que Jesús resucitó yendo a sacar el cuerpo de la tumba. Sin embargo, Pilato escuchó digamos, la sugerencia de esta gente y mandó un grupo de soldados para poder cerrar la tumba y sellarla para que nadie llegara, ¿verdad? Y entonces había la posibilidad de esa manera de que nadie pudiera entrar, de que nadie pudiera sacar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si Pilato no hubiera accedido a esa solicitud, ¿verdad?, de estos hombres, hubiera sido difícil, ¿verdad? Sin embargo, digamos, la solicitud de José de Arimatea no hubiera sido necesaria porque lo hubieran enterrado junto con toda la gente que había sido ejecutada ese día. Pero Jesús fue enterrado en una tumba especial, pues puesta la piedra para cerrarlo, y a pesar de que estaban ahí los hombres cuidando el lugar, Jesús se resucitó, la piedra se abrió, ellos con gran temor al mirar este gran acontecimiento, y salió el Señor Jesús de la tumba resucitado. Así que podría haber digamos, causado un problema político si Pilatos, digamos, hubiera permitido que no hubieran habido nadie cuidando la tumba y hubieran habido personas que sí hubieran ido a sacar el cuerpo de Jesús. Entonces hubiera habido un alboroto político, ¿verdad? Porque recuerden que la gente no estaba muy contenta con los romanos que estaban controlando el país de Israel. Ahora, esta afirmación podemos decir de que a los que vieron como un engaño la creencia generalizada de que Jesús había resucitado de los muertos, hubiera definitivamente arruinado cualquier conspiración de que habían dicho buscar cómo deshacerse del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero lo más emocionante de todo, y que jamás se haya compartido, ¿verdad?, fue que la primera noticia de la resurrección de Jesús la recibieron unas mujeres.
que fueron a ungir, las mismas que iban a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque cuando él lo entierran, no dio tiempo para poderlo, digamos, preparar con todas las cosas que le ponían a la gente fallecida, sino que también la razón era porque ya era tarde, al día siguiente iba a comenzar la Pascua. Por lo tanto, tenían ellas por fuerza, al igual que todas las personas en Jerusalén, evitar de hacer muchas cosas. Así que lo pusieron en la tumba, cerraron las tumbas y se fueron a celebrar la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, que llegaron a buscar cómo preparar el cuerpo, se dieron cuenta de que ya el cuerpo no estaba, ¿verdad? Entonces, busquemos cómo nosotros llegar a ese momento, llegar a ese lugar. Yo le digo que cuando, gracias a Dios que me permitió ir a ese lugar y visitar la tumba, ese lugar es impresionante porque, ¿cómo es posible que una gran piedra haya sido removida? ¿Verdad? Y sin embargo, no fue el poder de los hombres, fue el poder de Dios, porque el lugar estaba bien custodiado por los romanos. Así que, ¿cómo es esa experiencia de estas mujeres que tanto amaban a Jesús y que había sido crucificado como cualquier criminal, digamos, y había sido sepultado en una tumba muy especial? Pero ahora, cuando llegan a terminar de preparar la situación del cuerpo, del cadáver, para que pudiera permanecer por más tiempo, sin embargo, llegan y se encuentra que el cuerpo no está, ¿verdad? Así que, mire qué interesante. Lo primero, aparece un ángel, ¿verdad? Y rodó la piedra que tapaba la tumba. Después un violento terremoto aconteció este evento. La apariencia radiante de un ángel y el terremoto no solamente, digamos, causaron un impacto a nivel, digamos, en el mundo material y espiritual, sino también a los mismos soldados, dice de la guardia, que se quedaron como muertos. Entonces, los hombres que habían sido encargados de proteger el cadáver, de proteger la tumba, hombres que eran curtidos por la batalla, quién sabe cuántos más habían estado en guerras y muchas cosas, gente que no tenían temor, pero al ver un acontecimiento de esa naturaleza tuvieron temor. Y después de ver la tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel, las mujeres fueron a buscar a sus otros discípulos, otro acontecimiento muy importante, ¿verdad? Que aparece en el libro de Mateo, versículo 8. Así que su reacción a lo que acababan de ver, cómo reaccionaron ellas y escuchar, fue una mezcla de miedo, pero también de alegría. Claro, porque de temor, ¿quién ha visto un ángel? Yo creo que ver un ser así, de esta naturaleza, le causa temor a cualquier persona. Yo creo que sí puede causar temor, ¿verdad? Entonces, pero también en ese caso fue una alegría, porque le dieron una noticia tan increíble que nosotros debemos de reaccionar de la forma en que no debería tampoco sorprendernos a nosotros, ¿verdad? En la Biblia o en la Escritura en general hay encuentros con ángeles que se registran y las personas han manifestado temor al poder tener esa interacción, con los seres o con los mensajeros celestiales. También de seguro las mujeres tuvieron temor porque eran, digamos, noticias demasiado buenas, pero también noticias que eran tan ciertas. O sea, desde la perspectiva humana, la muerte es permanente. Nosotros sabemos que cuando alguien muere es que ya quedó muerto para siempre, ¿verdad? Pero el mensaje fue que Jesús había resucitado. El mensaje del ángel que le dio a las mujeres, Jesús resucitó. ¿Cómo pudimos haber reaccionado nosotros? ¿Verdad? Hay un caso aquí que me contaron hace muchos años en San Francisco de un hermano que llegó aquí a la morgue porque había un hermano que había fallecido. Y ese hermano oró en ese momento y el hermano como que volvió a la vida. Interesante, ¿no? Y también conocí el caso ese sí porque ahí me lo contaron, de un hermano samuano que fue al hospital, su esposa le dijeron que había muerto y él oró por ella y la esposa regresó, habló con él 5 minutos y después volvió a fallecer. Pero nosotros sabemos que el que muere, muere, ¿verdad? Ahí no hay vuelta a Dios, no vamos a regresar. Sin embargo, aquí las noticias de estas mujeres fue algo tan interesante que no le cabía en el corazón la alegría y el gozo de saber que su maestro había resucitado. ¿Y cuál fue la razón del por qué ellas creyeron con gran alegría y gozo? Por 2 razones. Una, porque la tumba estaba vacía. Y segunda, porque el ángel les dijo:
Imagínense, ¿cómo van a poder dudar? Entonces, por esa razón ellos llegaron a contarle a sus amigos, a los discípulos, de lo que había estado pasando. Así que Jesús, en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, demostró tres cosas. Una, ¿verdad? Primero, la autoridad sobre lo que es la naturaleza. Jesús le dijo al mar, cállate, cálmate, y se calmó, ¿verdad? También demostró su autoridad sobre la enfermedad. ¿Cuántas personas sanó Jesucristo? Muchas personas, ¿verdad? También demostró su autoridad sobre los demonios. También, ¿qué hizo Jesús? Bueno, sacó muchos demonios, ¿verdad? A muchas personas que están endemoniadas, se los sacó. Y también demostró su autoridad sobre la muerte, porque también resucitó al hijo de la viuda de Naín y a muchos otros que habían, a Lázaro, por ejemplo, también lo resucitó. Ahora, y hizo muchas cosas más que demostraron la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, también está demostrando una vez más que tiene autoridad sobre todas las cosas, tanto en el cielo, perdón, como en la tierra. Gran parte de su autoridad había sido puesta, digamos, a un lado, cuando vino a la tierra para ser nuestro Salvador. Pero ahora podemos ver de que su autoridad ha sido, ¿qué? Restaurada. Jesús declaró a los discípulos que había recibido su autoridad sobre todo el cielo y la tierra, hasta en el versículo 18 que acabamos de leer. A través del Padre, Jesús, el Hijo, se humilló, dejando a un lado su autoridad y su gloria para hacerse semejante a los hombres en sangre y carne. Filipenses 2, 6, 8. Como el Hijo obediente que dio su vida como su sacrificio, ¿verdad? Y sobre todo lo que lo hizo por la expiación del pecado suyo y el mío. Como Hijo obediente fue resucitado y exaltado a una posición de autoridad sobre todas las cosas. Así que la autoridad de Jesús se extiende del mundo físico, sobre el mundo físico, sobre las fuerzas espirituales y sobre todas las personas. Esto nos proporciona una esperanza a todos y cada uno de nosotros, sobre todo aquel que lo reconoce como Salvador. Una comisión, ¿verdad?, incluye autoridad, y nosotros como cristianos tenemos la comisión de ir por el mundo y hablar el Evangelio. Y esa comisión es para todos, ¿verdad? Todos los creyentes en Jesucristo, todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Tenemos la comisión de ir a predicar el Evangelio. Y eso implica autoridad para actuar en el nombre de la persona que nos está dando la autoridad, ¿verdad? A veces tenemos temor de hacer muchas cosas, pero la autoridad viene de Jesús. Jesús tenía toda la autoridad que el Padre podría haberle dado, y Él se las comisionó o se las dio a sus discípulos, a sus seguidores. Y hoy nosotros estamos representando a Jesús alrededor del mundo, ¿verdad? Así que a diferencia de las autoridades terrenales que pueden comisionar a alguien en caso de su ausencia, por ejemplo, cuando un presidente manda a un embajador a otro país, no puede estar ahí el presidente, pero sí tiene alguien que lo representa, ¿verdad?, que es el embajador. Jesús está con nosotros. No es que nos está en el cielo y nos está mandando desde allá. Él está con nosotros mientras estamos nosotros ayudando a llevar la gran comisión, y el Espíritu Santo es el que nos apoya, nos ayuda para poder representar a Jesús como debemos de representar. Así que, en primer lugar, la comisión está respaldada por la garantía de quienes le obedecen. Si no obedecen, entonces está diferente. Ahora, primero, Jesús tiene toda autoridad. Segundo, Jesús siempre estará con sus discípulos que mientras emprenden la gran comisión. Siempre. Por su autoridad Jesús abre oportunidades para sus seguidores para que proclamen el Evangelio. Él está con nosotros a través del Espíritu Santo que capacita a todos los seguidores de Cristo. Así que es una verdad absoluta para nosotros. La venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ¿verdad?, su ministerio terrenal, su muerte sacrificial en la cruz del Calvario, y después que se levantó de la muerte y está sentado a la derecha del Padre, dice la Escritura, ¿verdad? Esa misma resurrección es la que ha hecho posible de que nosotros podamos en esta hora estar aquí recibiendo las bendiciones del Señor y teniendo la seguridad de que aunque estemos en este mundo, que un día vamos a salir de este mundo porque vamos todos
a irnos a su presencia, tendremos la seguridad de la vida eterna, ¿verdad? Así que gracias, Señor Jesucristo, por ello, pero lo importante es que también debemos de continuar con la comisión que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por su misericordia. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios mío, por este momento en el cual hemos reflexionado así de manera sencilla, Dios mío, sobre tu palabra, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de ella. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que puedas tú, Dios mío, obrar en nuestras vidas, ayudarnos, Señor, para ser verdaderos discípulos tuyos y llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Te damos gracias, Señor, en esta hora, bendícenos y que el culto que vamos a tener sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.